a informar también qué dicen sus abogados. Ya se está hablando de sus cómplices, de García Luna, de algunos que trabajaron con él, y no queremos que pase de noche o que la gente no se entere, porque sinceramente no le tenemos confianza a los medios convencionales. Bueno, ya escuchamos al presidente López Obrador. Su gobierno sigue muy de cerca el juicio en contra de Genaro García Luna allá en los Estados Unidos. Vamos a ver cuál será este mecanismo de información, porque no confían en los medios nacionales, en los medios convencionales. Ayer Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, solo leyó una nota que fue publicado en un diario nacional. Hoy veremos cuál será el mecanismo para que den los detalles de este juicio. Hace unos días también el presidente adelantó que su gobierno buscaría recuperar el dinero que le sea acreditado a Genaro García Luna en el juicio. Ayer confirmó que hay un millonario juicio en Florida. ¿Sabe por cuánto? 700 millones de dólares. Lo que sí nosotros vamos a procurar es recoger el dinero. Y un juzgado en Florida nos dio la razón. 700 millones de dólares. Mire, ayer en el quinto día de juicio continuó el interrogatorio del primer testigo, Sergio Villarreal el Grande, dentro de la supuesta colaboración prestada por Genaro García Luna, ya cuando era secretario de Seguridad Pública, estaba el darles información privilegiada relacionada con las investigaciones de la DEA, cateos y operativos. Incluso dijo que una vez Arturo Beltrán Leiva secuestró a Genaro García Luna en Morelos para reclamarle las detenciones y decomisos a su cártel. Y bueno, decía también que ya Genaro García Luna, según lo que dijo en el juicio, según las transcripciones, no contestaba las llamadas, no estaba ya de ningún lado, había dicho que él iba a ser neutro totalmente y por eso en un operativo lo secuestraron. Eso había circulado, ese rumor circuló en México mucho tiempo y bueno, se podría tratar de un gran escándalo, ¿eh? En otros temas, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, criticó que se le otorgara prisión domiciliaria al exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual de la agresión a la saxofonista María Elena Ríos. Informó que su gobierno ya solicitó la revisión de la medida cautelar, la cual consideró equivocada y con un elevado riesgo de fuga. Lo que dice además de todo, dice, a ver, la casa del señor no tiene las condiciones, no tenemos a los policías suficientes, por más que le pongan un brazalete, se nos puede ir. Eso es lo que ya está advirtiendo el gobernador. Vamos a platicar con ella. Nosotros ya revisamos que no hay condiciones en el lugar, domicilio que nos ponen para que esté detenido, aprendido. Mire, a pesar de que el exdiputado Juan Antonio Vera recibió el fin de semana el beneficio de la prisión domiciliaria, sigue en la cárcel en Oaxaca. El presidente López Obrador informó que no ha salido de prisión porque está buscando que el caso sea revisado por la Fiscalía General de la República por tratarse de un intento de feminicidio. Añadió que también se denunciará al juez Teodulo Pacheco, quien concedió el cambio de la medida cautelar. Y bueno, con toda la información este miércoles, Cristal Mendívil. Cristal, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Paco, muy buenos días, un placer saludarte y saludarlos a todos ustedes. Por supuesto, ahora vamos con qué fue lo que comentó la saxofonista, la víctima de este sujeto, María Elena Ríos. Acudió a la Cámara de Diputados para exigir no solamente la renuncia del juez Teodulo Pacheco, quien dice ha estado ayudando en este proceso a este hombre, sino también a Eduardo Pinacho, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, esto por la sentencia que dictó a favor del presunto agresor. Reiteró que a nivel estatal y federal se protege al exdiputado Vera Carrizal y a su hijo también, Juan Antonio Vera Hernández, quien por cierto sigue prófugo. Y bueno, vamos a otro terrible caso, el de Devani Escobar. Recuerda usted, por supuesto, este caso que fue muy mediático, ha sido muy mediático. Ella fue asesinada hace 9 meses y solamente sigue la incertidumbre e impunidad. No se sabe más del caso. Sus papás están en la Ciudad de México. Ayer por la mañana acudieron a la Fiscalía General de la República y por la tarde visitaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para conocer los avances de la investigación. Esto fue lo que comentó el señor Mario Escobar, el papá de Devani, tras su encuentro con Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad. Salimos tranquilos, más no satisfechos. Hasta ahorita
no hemos tenido una respuesta directa. Queremos ver avances, queremos a los culpables. En la Fiscalía General de la República que nos comentaban que sí van a trabajar en el caso, pero bueno, digo, después de 4 meses que ya tienen ellos la carpeta, deberían de tener algunos indicios. Y mire, ayer la Fiscalía General de Zacatecas confirmó que el cuerpo que encontraron en una fosa clandestina pertenece a José Melesio Gutiérrez. Es José Melesio Gutiérrez, el joven estadounidense que desapareció el 25 de diciembre junto con su prometida, su cuñada y una prima de ellas. La confirmación se hizo a través de pruebas de ADN del cuerpo y sus familiares, quienes ya iniciaron los trámites para trasladarlo a Estados Unidos donde él radicaba. Y precisamente en este clima de violencia vamos ahora a lo ocurrido en Sinaloa. El pasado 5 de enero, durante la captura de Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo, el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, confirmó que ese día murieron 29 personas, 10 militares y 19 sicarios. Sin embargo, estas muertes están en el limbo porque no hay registro de ellas, tampoco de los desaparecidos, que la comunidad asegura que son unas 100 personas las desaparecidas. Tampoco hay registro alguno. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que en Sinaloa se han cometido 30 homicidios dolosos en lo que llevamos de enero. Si sumamos estos 30 con los 29 entonces del día del operativo, la cifra sería de 59. O en su defecto, estarían reportando que en Sinaloa solamente una persona ha sido asesinada en todo el estado en 24 días, lo cual lamentablemente resulta difícil de creer, ¿verdad? Bueno, qué cifras. No, ya le hemos dicho muchas veces que cuando hay un vacío, este vacío lo ocupan de la peor forma las peores personas. Eso fue lo que pasó con el grupo que comandaba Ovidio Guzmán. Pero a 19 días del operativo continúan las labores de apoyo a los pobladores de la comunidad de Jesús María precisamente para eso, no para revertir este tipo de situaciones. Militares, guardias nacionales y policías han entregado casi 5,000 raciones de alimento, más de 9,800 litros de agua, 2,540 despensas, también pues colchones, cobertores y estufas. Se han realizado consultas médicas y odontológicas y la colocación también de 81 postes de luz. Y aquí en la Ciudad de México, ayer Ernestina Godoy, la fiscal general de Justicia, ofreció su tercer informe de labores. Aseguró que los delitos de alto impacto han disminuido un 46% del 2019 al 2022. Dentro de estos delitos están los homicidios dolosos, los cuales, dijo, bajaron 47% entre el 2021 y el 2022, la cifra más baja en la ciudad desde el 2015. En el mismo periodo, el robo a vehículos descendió un 52%, las lesiones con arma de fuego también se redujeron en un 57% y el robo a transeúnte bajó en un 33%. Y con toda la información internacional, mi querido Quique Villanueva, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Oye, ¿qué crees? Para que vean que lo de los trenes no es patrimonio de los mexicanos, a ver si les suena más o menos este tema. El servicio de trenes en París, Francia, fue interrumpido por un presunto sabotaje. Vean nada más, incendios aparentemente deliberados en racimos de cables eléctricos provocaron una serie de cancelaciones en la red ferroviaria y casi paralizaron los servicios en una de las estaciones más concurridas de la capital francesa. Según autoridades, 2 incendios dañaron 48 cables. Qué cosas, ¿no? Con la información de las redes sociales y también la pregunta del día, Marlene Stahl, buenos días. Buenos días, mi querido Paco, buenos días también a todos ustedes. Gracias por estar una mañana más con nosotros, son las 5:54, así que vamos a la pregunta del día. Dígame, ¿cree que se esté protegiendo a un personaje poderoso en el feminicidio de Devani Escobar? ¿Sí o no? Recuerde que puede participar todos los días a través de nuestras redes sociales, @ImagenSea. Ahí síganos y ahí manténgase informado durante todo el día a través ya sea de su celular o de su tablet o también en la computadora. Regreso contigo, Paco. Gracias, Marlene. Ya lo estábamos comentando al principio de este espacio. El 5.º día del juicio en contra de Genaro García Luna. Revelaciones verdaderamente escandalosas del Grande, como este intento, bueno, secuestro algunas horas del propio secretario de Seguridad Pública en nuestro país. Dice el Grande que no tiene pruebas, que ese no fue el trato con el gobierno norteamericano. ¿Usted qué piensa? Día 5 en el juicio contra Genaro García Luna, 6:30 de la mañana, hora de Nueva York, y ahí está la fila de periodistas para entrar al edificio de la Corte. Continúa el testimonio de Sergio Villarreal en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México. Vamos.
Temprano llegaron también los abogados y Cristina Pereira, esposa del acusado. Y temprano llegó la evidencia montada en sus 4 ruedas. Tan pronto como todos estuvieron en la sala, la audiencia retomó el interrogatorio al primer testigo justo donde lo había dejado un día atrás. Sergio Villarreal salió de nueva cuenta a su silla y desde ahí, traje oscuro, dio detalles, por segundo día consecutivo, de la supuesta colaboración prestada por Genaro García Luna al cártel de Sinaloa a cambio de dinero, incluso cuando era ya secretario de Seguridad Pública en 2006. García Luna nos dio un contacto para comprar equipo de intervención de llamadas. Era una israelita que estaba en la Ciudad de México. Eran muy avanzados, también tenían equipo para detectar si alguien traía un micrófono escondido. A Arturo le gustaba renovar esos equipos. El Grande aseguró que seguían recibiendo de García Luna y de su equipo información privilegiada relacionada con investigaciones de la DEA, cateos, operativos federales. Sin ubicarlo en fecha, el Grande habló de cómo un pitazo evitó que la Policía Federal los capturara en la boda del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, en Acapulco. La fiesta se hizo, pero no acudió nadie, ni la Barbie. El gobierno llegó, pero no encontró nada. Receso para comer y lo que se dijo allá arriba tiene un clima muy distinto al que se siente aquí afuera. Sergio Villarreal continuó dando detalles de lo que él asegura participación y colaboración concreta de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa, incluso cuando ya era secretario de Seguridad Federal. De todo lo que escuché, creo que lo más sobresaliente es que asegura el Grande que Arturo Beltrán lo secuestró siendo secretario de Estado en el 2008. Cargo que no detuvo al narcotraficante Arturo Beltrán para reclamarle el porqué. Su organización estaba sufriendo más golpes de fuerzas federales que otros cárteles. ¿Cómo lo reclamó? Con un levantón, con un secuestro, según el testigo de hoy. Lo levantaron en una carretera de Morelos rumbo a Cocoyoc y lo llevaron a una oficina. Ahí Arturo le dijo: esto lo hago para que veas que para mí no hay imposibles, y lo dejó ir. Yo luego fui a esa casa donde estuvieron y había cargadores abastecidos tirados en un rincón. Me dijeron entre risas que eran los de las escoltas de García Luna. Terminado el interrogatorio de la fiscalía, tocó el turno a la defensa del acusado. César de Castro lanzó una batería rápida de preguntas, todas con la intención de presentar a Sergio Villarreal ante el jurado como un hombre violento, un ejecutor siempre armado con sicarios a su servicio. ¿Tenía reputación de violento? Sí. ¿Por eso le temían? Era bueno para pelear. Había rumores de que usted decapitaba. No sé si había rumores, pero yo era temido. El Grande se quitó de encima todos los cuestionamientos con monosílabos o respuestas evasivas. Arturo Beltrán acostumbraba a grabar sus reuniones con policías corruptos. Incluso grabó algunas reuniones con García Luna. Eso dijo Arturo. Yo sé que había cintas, pero nunca las tuve en mi poder. El abogado defensor intentó atraparlo hasta que prácticamente se quedó sin parque. Incapaz de poner en duda los dichos del testigo, comenzaron a abrirse largos espacios de silencio. César de Castro, sin hablar, revisaba su tableta, se acercaba a sus colaboradores, murmuraba y lanzaba otra pregunta casi improvisada, pero nada, la partida ya no era suya. Y aventó la última. Si miente en este juicio, ¿qué pasaría? Me metería en problemas, respondió el primer testigo importante en el juicio de García Luna. Híjole, una situación muy compleja. No sé si te acuerdas, sí circuló ese rumor de que habían secuestrado a Genaro García Luna.
y pues nadie daba crédito, ¿no? Que la persona pues que tenía la escolta más nutrida del país junto con el secretario de la Defensa Nacional podía haber sido secuestrado, ¿no? Pero pues aquí da un giro importante, ¿no, Paco? Porque se habla de todo lo que hizo, estos 5 cargos que está ahí, por los que está presentado en este momento, en este juicio, pero al parecer entonces fue obligado, ¿no? Entonces por el cártel ya se habla como estaba amenazado para que trabajara con ellos, plata ¿no? o plomo, como decía sí. Pablo Escobar Gaviria allá en Colombia, ¿no? Que él fue el que inventó esto, pero la verdad es que un asunto bien complejo, porque también otra de las cosas que dice la defensa es que sí, pues dijo muchas cosas, muchos datos, pero que no ha presentado una sola prueba. Él lo que dijo también a eso es, pues, el trato con el gobierno estadounidense no es que yo trajera las pruebas, a mí me dijeron que yo testificara. Que platicara lo que sucedió, que hablara. Así es. Y bueno, pues entonces faltaría presentar todas esas pruebas, todas estas cintas, por así decirlo, donde están grabados esos encuentros. Claro, las Falta intervenciones mucho por telefónicas. conocer. Ahora, habrá que ver también esos $700 millones que hay en Miami, o bueno, que está en un juzgado de Miami, de dónde vienen, si hay forma de comprobarlos o no, porque eso sí, bueno, que tenga $700 millones, a menos de que seas un empresario muy importante, sí, ¿no? claro, y bien dijo el presidente, hay que recuperar también algo de ese dinero que es de patrimonio de los mexicanos. Y también se refirió, Paco, al manejo mediático que se hace. Ayer el presidente de la mañanera sobre esta información y dijo que no todos los medios, digamos que son imparciales y que no se maneja mucho esta información, que por eso él día con día va a estar dando un reporte en la mañanera. Pues me parece totalmente erróneo la postura del presidente en esta ocasión. La verdad es que creo que no tiene razón. Sí, aquí estamos dando los dos puntos de vista, etcétera. Por supuesto, y más adelante vamos a enlazarnos, ¿no? Sí, más adelante nos vamos a enlazar a Nueva York exactamente para ver qué es lo que sigue el día de hoy en este juicio en contra de Genaro García Luna. Y ayer, por supuesto, en la mañanera ya le comentábamos, le preguntaba al presidente sobre asuntos que tienen que ver con seguridad y respondió así, aprovechando el episodio García Luna. Es que estamos con todo. Solo con el hecho de que no hay impunidad, ya sería suficiente como para que con un poco de honestidad y de luz en la frente se aceptara de que no somos iguales. No es lo mismo Rosa Isela que García Luna. Pero pues está muy difícil convencerlos porque los conservadores son así. El gobierno de los Estados Unidos hizo pública una acusación por narcotráfico en contra de Antonio Ceguera Cervantes, alias Tony Montana, hermano de Nemesio Ceguera El Mencho. Un tribunal federal del Distrito de Columbia lo acusa de conspiración internacional para el tráfico de cocaína y metanfetaminas. Los cargos se derivan de su intento de ingresar y distribuir en territorio estadounidense dicha droga de enero de 1998 a diciembre del 2022, además de la posesión ilegal de armas de fuego. De ser encontrado culpable, la pena mínima que enfrentará es de 15 años de prisión. De febrero del 2018 al 30 de noviembre del 2022, la Fiscalía General de la República ha obtenido 84 sentencias condenatorias en 128 carpetas de investigación por el delito de robo de autotransporte federal. Además, se recuperaron 7.260 vehículos y la mercancía en 1.250 casos. Las delegaciones con más casos de este delito son Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Veracruz, Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala. La Suprema Corte de Justicia avaló como constitucional que los militares registren directamente entre el Sistema Nacional de Detenciones las capturas que realicen sin dar aviso a las autoridades policiales competentes. La mayoría de los ministros argumentó que es posible que se interprete que las Fuerzas Armadas no están obligadas a informar, pero eso no implica que el registro no se pueda llevar a cabo en el sistema de cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos había impugnado el artículo 5º transitorio de la ley, pues consideró que los reportes de las detenciones deben de ser labor de la policía y no de los militares. Paco, vamos ahora a temas electorales. Les platico, el INE detectó 7 riesgos de seguridad y 4 de protección de datos personales en el padrón electoral, en el plan B de la reforma electoral, la propuesta por el presidente López Obrador. Detalló que tan solo la reestructuración del instituto, que ordenaría la desaparición de vocalías y juntas distritales, vulnera 9 derechos de la ciudadanía que están plasmados en la Constitución y que también afecta 2 procedimientos relativos al padrón electoral, además de recortar al 85%
84% de los funcionarios. Y los partidos que conforman la alianza Va por México en la Cámara de Diputados van a presentar una acción de inconstitucionalidad, dijeron, contra el plan B precisamente de la reforma electoral. Ellos dicen, consideran pues que favorecen las campañas anticipadas de las corcholatas de Morena. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, argumentó que la reforma electoral permite a los servidores públicos realizar campañas sin sanciones, tampoco consecuencias, y esto deriva, dijo, en una competencia inequitativa y adelantan las campañas electorales. Y mire, vamos a un tema polémico porque regresa este personaje polémico precisamente. Ayer la revista Proceso dio a conocer supuestas conversaciones de WhatsApp entre la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y su sobrino Gerardo Sánchez Sansores. Ahí ellos hablan de un plan para infiltrar la administración del entonces gobernador Alejandro Moreno de Alito y boicotearlo de alguna manera desde adentro. Vean nada más. So what do I do? You will not ever know the identity of undercover people. You have anyone in with Costello presently? Maybe. Do you know who I am? Maybe not. El plan de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, para lanzarse contra el líder del PRI, Alejandro Moreno, incluyó, como si se tratara de una película, un infiltrado que llevó a colocarse en el primer círculo del priista. Según conversaciones de chats de WhatsApp obtenidos por la revista Proceso, Laida Sansores infiltró a su sobrino, identificado como Gerardo Sánchez Sansores, quien junto con su esposa se supo ganar la confianza de Alejandro Moreno. Alito es tan soberbio que con cualquier dulce lo endulzas. No me costó trabajo ser indispensable en su cercano grupo de confianza. Su ego es tan grande que me lo chingaba a cada rato y nunca se dio cuenta. Le escribe Gerardo a su tía en una de las conversaciones. Gerardito, como aparece el nombre del sobrino de Laida en su celular, no solo hizo alarde de lo fácil que le fue infiltrarse, sino de que fue él quien le dio la idea a la gobernadora de Campeche. Tú sabes cómo operamos nosotros, aquí puro chingón. Y no es porque yo esté a cargo, pero ves lo lejos que hemos llegado. No me creíste cuando te dije que era importante que yo estuviera en el equipo de confianza de Alito. Hoy, los resultados saltan a la vista, decía el sobrino. Y Laida le contestó que al principio creyó que la traición vendría de su parte, a pesar de ser familia. Lo sé, pero por un momento pensé realmente que le servías de corazón a Alito. Hasta sentí celos cuando empezó a tener mucho acercamiento con Andrés Manuel. Pero el sobrino, a quien Laida se refiere como Gerardito, su niño precioso, deja tranquila a su tía con otra revelación. Alito cooperó con la campaña de Sansores al gobierno de Campeche sin saberlo. Hasta América, que es muy atarantada, se lo chingaba cada vez que podía, haciéndole procesar salidas que iban para el cochinito. Nunca se dio cuenta que él nos financiaría parte de la campaña. ¿Qué va a decir al respecto Alito Moreno? Bueno, mire, más tarde de esta revelación, después de esta revelación, en su programa Los Martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, respondió a la revista Proceso y defendió a su familia. Por ahí ya metieron hasta mi sobrino Gerardo, ¿no? Que ya inventaron también ellos sí que inventan, ¿no? Pero sí estuve leyendo unos chatitos, pero son tan imbéciles, ¿no? Así que no tienen gracia, ¿no? Mi sobrino, mi hijo, no sé qué, que entonces desviaron fondos, la esposa de Gerardo desvió fondos para la campaña de Morena. Brutos, ya no estaba, cuando fue la campaña, fue 2 años después. Ya estaba el gobernador Aiza, la esposa de Gerardo ya no era secretaria de Finanzas cuando ella estuvo, así que por favor, ahí sí que les fallaron las fechas, ¿eh? Mira, ayer el INEGI informó que la inflación durante la primera quincena de enero aumentó un 0,46%. Esto llevó la inflación anualizada a un 7,94%. Hace un año, en la primera quincena de enero, la inflación anualizada estaba en 7,13%. Por otro lado, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, participa en la construcción del Tren Maya a través del financiamiento del tramo 4 que va de Izamal a Cancún. Es un crédito por 8,000 millones de pesos otorgado a la empresa ICA. Banobras informó que ese tramo tiene un avance ya del 65%. La construcción del tramo 4 ha generado 13,000 empleos, en su mayoría ocupados por personas de la región.
Y mire, en Mérida, en Yucatán, el gobernador Mauricio Vila dio inicio a los trabajos preliminares de Letram, un transporte público eléctrico que le ofrecerá una nueva opción de movilidad en beneficio de más de 130 colonias de la zona conurbada. Al menos 100 rutas del transporte público tendrán conexión con el Tren Maya a través de Letram. Las unidades eléctricas tendrán las comodidades de un autobús y reducirán, la contaminación de ruido, además de la absorción del dióxido de carbono. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue al aeropuerto, fue a revisar, a echarle un ojo a las obras de rehabilitación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Estuvo en uno de los registros de la zona de pilotes. En algunas áreas, el espacio de separación por hundimiento es de 1,20 m. Con el paso del tiempo, la separación generó la exposición de los pilotes, traves y grietas. Se trata de 52,000 metros cuadrados de superficie y un gasto de 475 millones de pesos. Arrancó también la campaña turística Viva Aguascalientes 2023. La gobernadora Tere Jiménez destacó que la entidad ofrece una amplia gama de servicios y diversión para visitantes nacionales y extranjeros. Ante empresarios, subrayó que la apuesta es que llegue a la entidad del turismo relacionado con reuniones y juntas de negocios debido a las instalaciones y servicios de primer nivel y más de 7,000 habitaciones disponibles para hospedarse. En el lado opuesto, los avances, mire lo que pasa con Toluca. De 17 ciudades en el país con más de 1 millón de habitantes, la capital mexiquense está en el sitio 16. Tiene un bajo índice de competitividad. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, Toluca está por debajo del promedio nacional en temas como aprovechamiento en las relaciones internacionales e innovación económica. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 18 pesos con 23 centavos a la compra y 19 pesos con 28 centavos a la venta. El euro, 18 pesos con 73 centavos a la compra y 21 pesos con 7 centavos a la venta. Y mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como buena la decisión de su par, su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de no acudir a la cumbre de la Conferencia de Estados Latinoamericanos y del Caribe porque se preparaba una acción en su contra, esto por parte de opositores a los gobiernos de izquierda de la región. Andrés Manuel López Obrador también habló de su ausencia en la cumbre de la CELAC, asegurando que no fue precisamente decidió él hacer recorridos de supervisión por la construcción del Tren Maya. No se trató de otra cosa, sino eso, supervisión de esta obra. Y precisamente por su ausencia en la cumbre de la CELAC, el presidente decidió enviar un videomensaje. En él lucha por la libertad del expresidente de Perú, Pedro Castillo, y se pronuncia a favor de la democracia en Brasil. Al rechazar el autoritarismo, Andrés Manuel López Obrador aseguró que se trabaja por la unidad de toda Latinoamérica. También no debemos de dejar solo al pueblo hermano del Perú. Fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo. Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, que se abra el diálogo, que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir, en elecciones limpias, libres, sobre el destino del Perú, no al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo, porque está injustamente encarcelado. Mejor vamos a dar una vuelta al mundo. Y mire, justo la presidenta de Perú pidió nuevamente una tregua nacional para calmar las protestas que piden su renuncia. Vea los detalles. La presidenta de Perú, Dina Boluarte,
insistió ayer en su llamado al diálogo con manifestantes que exigen su renuncia. Las protestas estallaron tras la destitución y detención de Pedro Castillo en diciembre pasado, cuando el expresidente intentó disolver el Parlamento y gobernar por decreto. Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, enfatizó que llegó al poder por mandato constitucional y descartó una vez más su dimisión. Yo me iré en el momento que ustedes, señores congresistas, hayan votado y desde el Ejecutivo hayamos convocado a las elecciones generales. Nadie se quiere quedar en el poder. Para ayer fueron convocadas nuevas protestas, aún más desafiantes que las de los últimos días, con la anunciada llegada de nuevos contingentes a la capital. Los manifestantes han montado sus reclamos en derechos sociales, así como la desigualdad y discriminación racial en zonas históricas olvidadas del Perú de mayoría indígena. Al menos 55 personas han muerto en choques con la policía registrados en las movilizaciones. Siempre he hablado con la verdad y mirando de frente a mis hermanas y hermanos. Efectivamente, son 50 personas que han fallecido en mitad de estos actos de protesta y de violencia. Y me duele. Boluarte también dijo que hoy participará en una sesión virtual con la Organización de Estados Americanos con la intención de informar la verdad sobre los fallecidos en las protestas y las denuncias de represión a los manifestantes. Imagen. Y mire, ya que estamos en la región, los presidentes de la Comisión de Estados Latinoamericanos y Caribeños se comprometieron con la integración regional en medio de las múltiples crisis que atraviesa esta parte del mundo. Vea los detalles. Y de gobierno. Los presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, se comprometieron ayer con la integración regional en medio de las múltiples crisis que atraviesa esta parte del mundo y celebraron el retorno de Brasil al foro de la mano del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro suspendió la participación de su país en la CELAC, alegando que daba protagonismo a regímenes no democráticos como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Gracias, querido amigo Lula, por haber traído a Brasil nuevamente a la CELAC, donde siempre debió haber estado. La cumbre se cerró con la Declaración de Buenos Aires, que reivindicó el compromiso de la CELAC con la democracia, el respeto de los derechos humanos y el multilateralismo, en un contexto de múltiples crisis internas en los países latinoamericanos e incluso de tensiones entre vecinos y socios. Como las protestas en las calles de Perú en contra de la sucesora de Pedro Castillo, Diana Boluarte. Para solucionar el problema de conflictividad social, tiene que abrirse el diálogo. Ahí habrá propuestas, no podemos reemplazar al pueblo cubano, al pueblo peruano. Son ellos los que deben solucionar. La cumbre reunió a 14 jefes de Estado de los 33 países que componen el foro, con algunas ausencias notorias, como el presidente venezolano Nicolás Maduro y el mexicano Andrés Manuel López Obrador. Maduro canceló el lunes su asistencia tras ser denunciado ante la justicia argentina por violación de los derechos humanos, en un intento de organizaciones civiles de que fuera investigado si llegaba al país. De los países que integramos la CELAC, el respeto a los derechos humanos es esencial. Y lo venimos planteando en todos los foros, en todas las oportunidades que tenemos. Siempre es necesario que aquellos países que están transitando este tipo de situaciones vuelvan a la senda del respeto irrestricto a los derechos humanos. Y el presidente uruguayo Luis Lacalle propuso a la CELAC crear una zona de libre comercio en América Latina y el Caribe. En tanto, el Mercosur vive una profunda crisis tras la decisión de Montevideo de negociar un tratado de libre comercio bilateral con China y solicitar el ingreso al Acuerdo Transpacífico sin la aprobación de los demás socios del bloque, una decisión duramente cuestionada por Brasil, Argentina y Paraguay. Interesante lo que se da en esta comunidad de estados caribeños, latinoamericanos y del Caribe, Paco. Ha habido cosas interesantes. Primero, obviamente, quieren hacer una unión, un bloque justamente para Latinoamérica. Están viendo cómo van a integrar lo que pasa en Venezuela y Perú. Deberían de hacerlo, pero deberían, además de todo, dejar la política de lado y de verdad ir y acelerar en ese sentido, porque creo que sería verdaderamente la solución para el desarrollo de la zona, ¿no? Ya tenemos
casi 14 años de este proyecto. Inició por allá en Playa del Carmen en el 2010 aquí en el país, en donde se trataba de ver cómo estaba esta unión. Creo que lo más sobresaliente de este evento fue el haber esbozado una posible moneda única. Ya México les dijo, ¿saben qué? En ese sentido nos metemos. Nosotros vamos a guiar por el dólar, pero bueno, a ver qué pasa en este proyecto. Y además de todo, me parece otra vez el regreso del protagonismo de Lula, ¿eh? Me parece que el tipo es un rockstar y lo demuestra cada vez que hay una reunión de estas, ¿no? Lo demostró cuando fue presidente en la primera ocasión y ahora lo vuelve otra vez a demostrar. Y es que en el 2020 Bolsonaro decidió salirse, por eso le da la bienvenida doble, ¿no? A Brasil y a Lula, a ver qué pasa y bueno, a ver qué se trae el canciller, ¿no? Ya por lo pronto dijo que está muy interesado en lo que pase y que pues Venezuela que le sacó la lengua. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más. Las autoridades del Estado de México no descartan que María Ángela, la joven de 16 años secuestrada en Indios Verdes, pudo ser víctima de una red de trata de personas. Al regresar del corte comercial le tenemos todos los detalles. No se vaya, esto es Imagen Noticias. El vagón de un tren se ladeó en las vías de los talleres de la terminal El Rosario de la línea 6. Las autoridades descartaron que se haya tratado de un descarrilamiento, como circuló en redes sociales, e informaron que el incidente ocurrió la madrugada del martes, y es que luego de colocar el vagón en su posición normal, el tren fue trasladado a un garage. Mire, vamos a este asunto de los taxistas de Cancún, que cómo se defienden, además en redes sociales, que ellos son buenos y que nosotros somos unos vendidos. No tienen vergüenza. La gobernadora Mara Lezama reconoció que el conflicto que mantienen con los conductores de plataforma afecta la imagen de la ciudad y del estado. Anunció que están evaluando las consecuencias que podrían imponerse a los taxistas. Hoy, fíjese, una persona en redes sociales decía que yo no conocía del tema, porque Mara Lezama y su familia tenían muchas placas de taxis. Pues hay que ser idiota entonces, ¿no? Para meter a Uber si yo tengo taxis, ¿no? Pero es la lógica de algunos usuarios de Twitter, son muy inteligentes. Se afecta la imagen de Cancún. Sí, se ¿Qué va a hacer con ellos? Justamente voy de regreso para checar las consecuencias que tienen material procedente. Mire, ya en Cancún circula una iniciativa ciudadana que busca tener un día sin taxi. La convocatoria llama a los usuarios a dejar de utilizar el servicio durante todo el día viernes como un rechazo a la violencia. También llaman a la gente que tiene coche a que comparta sus viajes con familiares o amigos para evitar el uso del transporte público. Y mire, escucha este dato. Desde el 2019, cuando Uber ganó el primer amparo para operar en Cancún, se han acumulado 500 denuncias por agresiones, amenazas de muerte y daños a los vehículos. Así nada más, de ese tamaño. Son unos verdaderos delincuentes. No digo que sean todos, y lo he dicho en muchas ocasiones. Hay muchos que son honrados, pero las condiciones en las que está... Ayer le mostrábamos un Suro que estaba hecho pedazos, ¿no? Que no tienen taxímetro, que hacen lo que se les da la gana, cobros total y absolutamente, pues, lo que se les da la gana, lo que les sale de la nariz, ¿no? La realidad de las cosas es que es un desastre y qué bueno que los pongan en orden. Bueno, mientras tanto, Paco, vámonos a Chiapas, te invito, porque ahí se dio un choque entre un tractocamión, un auto compacto y un camión de carga y dejó a los 3 conductores lesionados. Esto fue sobre la carretera federal de Tuxtla Gutiérrez a Ocosocuautla. La carga del camión quedó sobre el asfalto, como estamos viendo en la imagen, diversos abarrotes que la gente, como ya es costumbre, se fue a robar, como si se tratara de un obsequio, ¿verdad?, después de este accidente y con lesionados. Nada pudieron hacer los elementos de la Guardia Nacional, como suele suceder en estos casos. Nos vamos ahora al Colegio Particular La Paz, en Cuautla, Morelos, porque ahí resultaron intoxicados porque comieron brownies con marihuana.
Una alumna los hizo y los compartió con sus compañeros. Luego de comer, los 2 alumnos se sintieron mal y fueron trasladados a la enfermería, donde confirmaron síntomas de intoxicación. Y bueno, la directiva del plantel encontró varios brownies guardados en la mochila de la alumna y decidieron expulsarla, al igual que a los 2 alumnos atendidos en la enfermería. Bueno, parece que ya va a tener que ser obligatorio este tema de la revisión de mochilas en las escuelas, ¿no? Encontramos, si no un arma, pues ahí están estos pastelitos con marihuana. Durante el 5º día del juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos, continuó el interrogatorio a Sergio Villarreal el Grande. El ex lugarteniente del cártel de los Beltrán Leiva detalló que una vez Arturo Beltrán Leiva secuestró a García Luna en Morelos para reclamarle las detenciones y decomisos a su cártel. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno interpuso una demanda para quedarse con parte de la riqueza acumulada por el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna tras años de presuntos nexos con criminales. Y se está trabajando en eso. 700 millones de dólares y otros posibles activos. La Fiscalía General de Zacatecas confirmó que el cuerpo encontrado en una fosa clandestina pertenece a José Melesio Gutiérrez, el joven estadounidense que desapareció el 25 de diciembre junto con su prometida Daniela Márquez, su cuñada y una prima. La confirmación se hizo mediante pruebas de ADN del cuerpo y sus familiares. Ante su ausencia en la reunión de estados latinoamericanos y caribeños, el presidente López Obrador envió un videomensaje en el que pugna por la libertad del expresidente de Perú, Pedro Castillo, y se pronuncia a favor de la democracia en Brasil. Aseguró que se trabaja por la unidad de toda Latinoamérica. Las autoridades del Estado de México no descartan que María Ángela, la jovencita de 16 años que la secuestraron en las inmediaciones del Metrobús Indios Verdes, pudo ser víctima de una red de trata de personas. La menor asegura que el lugar en donde la mantuvieron privada de su libertad había más mujeres. María Ángela, quien desapareció en el Metro Indios Verdes y apareció en Nezahualcóyotl, pudo haber sido víctima de una red de trata que la fue a abandonar a este municipio. Por los indicios que tenemos, posiblemente hayan entrado al municipio a dejarla ahí. No hemos tenido ningún caso en ese lugar, ningún caso en el municipio de Nezahualcóyotl, de un caso de casa de rata o algo similar. La menor de 16 años refirió que lamentablemente en el lugar donde la llevaron no estaba sola. Refiere que estaba en un cuarto con una menor de 11 años y con una joven de 18 años. Refiere que estaba en un cuarto y obviamente que no recuerda, simplemente recuerda que venía en una camioneta, bueno, un vehículo, no menciona las características y pues obviamente cuando ella despierta pues ya estaba ahí en el lugar. Ángela fue abandonada en una de las vialidades más transitadas y que confluyen a otros municipios y alcaldías, en donde podría ser difícil ubicar. Lo que estamos viendo es la avenida Carmelo Pérez y la avenida de las Torres. Es donde es la entrada de la Ciudad de México hacia Nezahualcóyotl. Colinda con la alcaldía Iztapalapa. Por ahí es toda la calle que va hacia la avenida Pantitlán, en donde fue localizada Ángela. Y pese a que la joven fue abandonada en el municipio, no se han presentado casos similares, aunque hay alrededor de 38 mujeres de todas las edades como no localizadas, por lo que exhortó a tener mayor comunicación con los hijos. Yo he hablado con las jóvenes que se encuentran desaparecidas y es la poca comunicación o la desintegración familiar que hay del padre o la mamá. Hoy ya vemos muchos padres separados, muchas mujeres separadas, pero tenemos poca comunicación con los hijos. Con información de Ángeles Velasco, Imagen. Zacatecas sigue la violencia. Fue asesinado Gaspar Nieto, comandante de la Policía de Investigación. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos fuertemente armados llegaron a un lugar en donde se vende cerveza en la comunidad Estación San José, en donde estaba el uniformado, y le dispararon en varias ocasiones. En el lugar del ataque se implementó un fuerte operativo, pero ¿qué cree? Pues no agarraron a nadie. En lo que va del año suman ya 4 asesinatos de elementos pertenecientes a diferentes corporaciones policíacas en Zacatecas. 6 de la mañana con 42 minutos. Ya participó en nuestra pregunta del día. Si no, es momento de hacerlo a través de @imagen_sea. ¿Cree que se esté protegiendo a un personaje poderoso en el feminicidio de Devani Escobar? ¿Qué han dicho los mexicanos? Vamos a ver cómo va el resultado. Mire, hasta este momento este es el porcentaje. 89% dice que sí, 11% dice que no.
Les recuerdo, @imagen_sea, síganos en este momento en Twitter, Facebook e Instagram. Ahí está la pregunta, ahí puede participar y por supuesto también mantenerse bien informado a través de redes sociales. Nos vamos a San Luis Potosí. Se abrió un enorme socavón en un terreno rural en el municipio de Santa Catarina. En cuestión de minutos, este socavón dejó seco un abrevadero para uso de ganado y los pobladores manifestaron su tristeza, pero principalmente se dijeron preocupados porque el socavón puede hacerse más grande y alcanzar las casas o los corrales en donde están sus animales. De manera preventiva, el área fue limitada con un cerco, troncos y alambre. 6 de la mañana con 48 minutos. Vamos amaneciendo, señores. Buenos días. Ya se tomaron su café. Si no, pues mire, es buen momento. O un tecito, lo que usted acostumbre tomar cuando despierta por las mañanas. Y hoy vamos a amanecer muy hermoso. Miren nada más, esto es una panorámica de Monterrey, Nuevo León. ¿Qué tal? Ayer el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la llegada del Frente Frío número 27 al norte del país. Algunas zonas específicas de Nuevo León van a alcanzar temperaturas hasta de -5 grados. Así que bueno, ya saben, cúbranse del frío, pónganse su chamarrita. Es más, y si pueden, mejor ni salgan, quédense en casita así muy abrigados. Y también nuestros tuiteros madrugadores que nos hacen favor todos los días de enviarnos fotos muy bonitas, como esta que nos envía Mauricio Morán y dice: amaneciendo en Ixtapas y Guatanejo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, mi querido Mau, por esta fotografía. Saludos para ti y qué padre disfrutar ahorita de una playita, no en cambio el frío de la ciudad. Y William Tolentino nos manda esta foto y dice: un saludo desde la cuna de los sentimientos de la nación, de José María Morelos y Pavón, Chilpancingo de los Bravo Guerrero. Muchísimas gracias, William. Qué bonito, gracias por esta foto. Mándenos más a través de @imagen_sea en Twitter, #amanece. Y bueno, ya sabe que aquí la compartimos con mucho gusto. Y vamos ahora a conocer un caso de éxito de la medicina. Vea, este hombre de 47 años tenía un tumor cerebral y pudo recuperar su calidad de vida luego de ser intervenido en un hospital del IMSS en Chiapas. Tras sufrir una convulsión y perder la conciencia, a sus 47 años, Martín fue sometido a una cirugía donde especialistas del Hospital General de Zona Número 1, Nueva Frontera del IMSS en Chiapas, le salvaron la vida al retirarle una tumoración a nivel cerebral. Roberto Sánchez Moscoso, jefe de los servicios de prestaciones médicas de dicha unidad, señaló que la neurocirugía fue un procedimiento complejo debido a la localización anatómica del tumor. No obstante, el paciente quedó sin secuelas y ya regresó a su trabajo en el almacén subdelegacional del Seguro Social en la entidad, donde después de 28 años de labores pronto se jubilará. La intervención se sumó a los 17 procedimientos quirúrgicos de alta complejidad de neurocirugía que ha realizado el Seguro Social en la entidad chiapaneca. Hoy podemos decir que Martín está completamente asintomático, es completamente funcional, pues tanto es así que está próximo a jubilarse y a disfrutar esta jubilación con sus 2 hijos, con toda su familia y eso nos llena de felicidad y de orgullo. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. En el quinto día del juicio en contra de Genaro García Luna en los Estados Unidos, verdaderamente revelaciones escandalosas. Desde el dinero que le pudieron haber dado, cerca de 230 millones de dólares, hasta que secuestraron por algunas horas al secretario de Seguridad Pública, el hombre, pues bueno, uno de los hombres mejor cuidados del país en aquel momento. Escándalo, sin duda. Día 5 en el juicio contra Genaro García Luna, 6:30 de la mañana, hora de Nueva York, y ahí está la fila de periodistas para entrar al edificio de la Corte. Continúa el testimonio de Sergio Villarreal en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México. Vamos. Temprano llegaron también los abogados y Cristina Pereira, esposa del acusado. Y temprano llegó la evidencia montada en sus 4 ruedas. Tan pronto como todos estuvieron en la sala,
La audiencia retomó el interrogatorio al primer testigo justo donde lo había dejado un día atrás. Sergio Villarreal salió de nueva cuenta a su silla y desde ahí, traje oscuro, dio detalles, por segundo día consecutivo, de la supuesta colaboración prestada por Genaro García Luna al cártel de Sinaloa a cambio de dinero, incluso cuando era ya secretario de Seguridad Pública en 2006. García Luna nos dio un contacto para comprar equipo de intervención de llamadas. Era una israelita que estaba en la Ciudad de México. Eran muy avanzados, también tenían equipo para detectar si alguien traía un micrófono escondido. A Arturo le gustaba renovar esos equipos. El Grande aseguró que seguían recibiendo de García Luna y de su equipo información privilegiada relacionada con investigaciones de la DEA, cateos, operativos federales. Sin ubicarlo en fecha, el Grande habló de cómo un pitazo evitó que la Policía Federal los capturara en la boda del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, en Acapulco. La fiesta se hizo, pero no acudió nadie, ni la Barbie. El gobierno llegó, pero no encontró nada. Receso para comer y lo que se dijo allá arriba tiene un clima muy distinto al que se siente aquí afuera. Sergio Villarreal continuó dando detalles de lo que él asegura participación y colaboración concreta de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa, incluso cuando ya era secretario de Seguridad Federal. De todo lo que escuché, creo que lo más sobresaliente es que asegura el Grande que Arturo Beltrán lo secuestró siendo secretario de Estado en el 2008. Cargo que no detuvo al narcotraficante Arturo Beltrán para reclamarle el por qué su organización estaba sufriendo más golpes de fuerzas federales que otros cárteles. ¿Cómo le reclamó? Con un levantón, con un secuestro, según el testigo de hoy. Lo levantaron en una carretera de Morelos rumbo a Cocoyoc y lo llevaron a una oficina. Ahí Arturo le dijo: esto lo hago para que veas que para mí no hay imposibles, y lo dejó ir. Yo luego fui a esa casa donde estuvieron y había cargadores abastecidos tirados en un rincón. Me dijeron entre risas que eran los de las escoltas de García Luna. Terminado el interrogatorio de la Fiscalía, tocó el turno a la defensa del acusado. César de Castro lanzó una batería rápida de preguntas, todas con la intención de presentar a Sergio Villarreal ante el jurado como un hombre violento, un ejecutor siempre armado con sicarios a su servicio. ¿Tenía reputación de violento? Sí. ¿Por eso le temían? Era bueno para pelear. Había rumores de que usted decapitaba. No sé si había rumores, pero yo era temido. El Grande se quitó de encima todos los cuestionamientos con monosílabos o respuestas evasivas. Arturo Beltrán acostumbraba a grabar sus reuniones con policías corruptos. Incluso grabó algunas reuniones con García Luna. Eso dijo Arturo. Yo sé que había cintas, pero nunca las tuve en mi poder. El abogado defensor intentó atraparlo hasta que prácticamente se quedó sin parque. Incapaz de poner en duda los dichos del testigo, comenzaron a abrirse largos espacios de silencio. César de Castro, sin hablar, revisaba su tableta, se acercaba a sus colaboradores, murmuraba y lanzaba otra pregunta casi improvisada, pero nada, la partida ya no era suya. Y aventó la última. Si miente en este juicio, ¿qué pasaría? Me metería en problemas, respondió el primer testigo importante en el juicio de García Luna. Y mire, precisamente nos vamos a enlazar hasta Nueva York. Aquí en México son las 7 de la mañana con 6 minutos, allá son las 8 con 6. Ahí está mi compañero Marcos Silva, que nos va a platicar qué sigue el día de hoy en el juicio en contra de García Luna. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Terminó después de 2 días los señalamientos del testigo Sergio Villarreal, que fueron pues ricos en detalle e importantes para el caso que la Fiscalía de Estados Unidos está presentando aquí en contra de Genaro García Luna por la cantidad de detalles
que ofreció el Grande y que involucran e implican de manera directa al exsecretario de Seguridad Pública de México. El día de ayer se revisó con más detalle lo que había sucedido entre el 2006 y el 2010, la primera fecha en la que García Luna se convierte en secretario de Estado, la segunda fecha en la que es detenido el Grande, y lo que sucedió en ese tiempo, e insistió en algo que había dicho desde el lunes. La testificación fue mucho en el sentido de cómo ayudó al cártel de Sinaloa, el hoy acusado, a poderse ampliar por todo el país, incluso cuando era ya secretario de Estado. Decía él, ya no iba a las reuniones que teníamos, ya la comunicación era más esporádica, pero le seguíamos pagando mes con mes de $1 millón y $1,5 millones a una cantidad mayor que no precisó en detalle. De las muchas cosas que dijo, por supuesto que recibió incluso información o recibió el cártel la oportunidad de tener un contacto israelita que les vendió equipo de intervención de llamadas, que siguieron teniendo pitazos para evitar detenciones y cateos en domicilios que ocupaba el cártel o donde se reunían sus cabezas, que cuando hubo una escisión en el cártel de Sinaloa y comenzaron a pelear unos y otros, pues Genaro García Luna como que se alejó, dijo el Grande. Cuando Arturo Beltrán, una de las partes involucradas en este pleito interno, le pregunta ¿con quién estás? Él dice, yo sé que si se fabricó cocaína falsa para poder, pues un poco fabricar o montar un decomiso, casi que da los gramajes de esta cocaína falsa y cómo se hizo, que se utilizaron éter, harina, que le pusieron barniz para que brillara, en fin. Ahora entiendo por qué los guionistas de las series de televisión tienen esa capacidad, porque la cantidad de detalles que se da en un lugar tan serio como este es impresionante. El día continúa hoy con un nuevo testigo que habremos de conocer en los próximos minutos, Paco. Pues Marco, muchísimas gracias por la información. Vamos a estar muy pendientes de lo que sucede el día de hoy. Gracias, buenos días, Marco. Y bueno, Marlene. Pues sigue García Luna haciendo tendencia en redes sociales, sigue la gente hablando de este juicio que pues obviamente ha sido muy polémico, muy mediático, aunque digan que no, todos los medios están hablando de ello y pues todavía en los primeros testimonios, las primeras polémicas que se están pues saliendo de ahí, ¿no? Digo, muchas cosas y muchas revelaciones. La primera de ellas resulta escandaloso, ¿no? Que hubieran secuestrado al secretario de Seguridad Pública del país con la escolta que traía. Y este hombre da muchos detalles. La cantidad de dinero que le daban, ¿no? 1.5 millones de dólares. Lo que él decía, que iba a la oficina de este hombre, ¿no? Que iba a recoger el dinero que iba él personalmente. Una serie de cosas verdaderamente muy fuertes. Y ahora también desde las mañaneras, que se va a llevar también un seguimiento de este juicio que el mismo presidente va a estar informando. Estos 700 millones de dólares, ¿dónde están? ¿Se van a regresar al país? ¿Quién se los va a quedar? ¿Y de dónde venían? O sea, la integración de eso me parece que sí es básica para saber si este hombre podía ser culpable o no. Como secretario de Seguridad Pública, no juntas 700 millones de dólares, ni aunque después te hagas empresario en materia de seguridad, tampoco los juntas. Exacto. O sea, eso es una locura. Por el otro lado también, ayer se lo comentaba yo a Cristal, en la época de García Luna, quien era el titular del órgano de control interno de la Secretaría de Seguridad Pública, documentó varias irregularidades y el presidente Calderón, en lugar de dejarlo ahí, de ver qué es lo que estaba pasando, lo sacó y lo mandó a otro lugar, ¿no? Pues sí, hay cosas muy extrañas que ojalá y se esclarezcan con este juicio, porque lo que queremos todos obviamente es justicia y que ya no sucedan ese tipo de cosas. Y si esa lana es de nosotros, que venga de ahí, ¿no? O sea, si es de los mexicanos y aquí salió. ¿Cuánto nos tocará, Paco? Pues nada, pero por lo menos se siente bien bonito. Sí, hombre. Bueno, vamos a leer los tweets. Te invito a leer el primero. Chucho Mordelón, que además de todo tiene la imagen icónica de Einstein. Es más creíble el te amo de García Luna a su esposa que el testimonio de testigos narcocriminales. Ningún juez aceptará sin pruebas concretas. El yo vi no tiene la menor importancia en un juicio en los Estados Unidos. No, sí tiene, Chucho. Sí tiene, desgraciadamente. Pues así, o sea, sí tiene importancia. Él dijo que eso no era parte del acuerdo y aquí hay que acordarse que pero es que el juez hizo una declaración donde le restaba importancia a ese tipo de totalmente, pero hay que recordar que esto es un asunto que tiene mucho que ver con qué es lo que se le fija en la mente a los jurados. El juez no es el que determina si es culpable o no.
va a ser un jurado integrado por 12 personas. Y lo que se les quede en la mente, eso es lo que va a importar. Entonces, creo que todos suman. Y es que ayer también decían que varios medios informaban y ponían a García Luna como, ya sabes, el enamorado de su esposa diciéndole te amo, y todo este tema del secuestro, que era como una coartada para ponerlo a él como la víctima en vez de estar juzgando a alguien que podría ser culpable, ¿no? Jorge Armando Rocha dice, aunque algunos han querido... Que es un periodista de la 4T, sí, para que usted más o menos vaya viendo por dónde va el asunto, ¿no? Sí, y él siempre está tuiteando. No es que esté mal, nada más se lo aclaro a usted para que usted sepa. Para que usted sepa. Bueno, dice, aunque algunos han querido desestimar las acusaciones de los testigos contra García Luna, ¿y cómo creen que inculparon al Chapo Guzmán? De la misma forma en que van a hundir al ex policía de Calderón. Incluso repiten unos testigos a quienes el juez Brian Cogan ya les dio validez. Pues cierto, es el mismo tema. Cierto. Sí. Siguiente. Adelante. H. Romero dice, muy contundentes las pruebas de un criminal que fue a la cárcel precisamente por ser detenido por García Luna. A mí me vale madres García Luna. Si tiene que pagar, que pague. Pero la neta, con esas pruebas solo los ingenuos pueden creerlas. Nada más que hay que decir que vamos en el primer testigo. La Fiscalía trae 70. Habrá que ver qué otras cosas van a presentar. Yo sí creo que el juicio está en pañales. Hay que tener un poco de calma. Sí, falta todavía mucho tiempo y muchas pruebas por desahogar. Y Luis Ignacio Malpica dice, si García Luna es culpable, que siga en prisión. Si resulta implicado Felipe Calderón y lo encuentran culpable, que lo metan a prisión. Algo que los chairos no entienden es que los que no lo somos queremos justicia pareja. Se trate de quien se trate, no defendemos a nadie. Que ese era un pleito muy importante en redes sociales, que estaban como tirándole muchísimo a Felipe Calderón, a García Luna. Es que no puedo entender cómo pueden llevar esto, que es un asunto eminentemente jurídico, a un pleito entre el... Bueno, hasta Shakira y Piqué ya los metieron ahí también. Que ¿También sí tiene que ver? No en este juicio, pero siempre Polo también, el lamentable fallecimiento de Polo Yarate, la derecha está muy contenta. Bueno, así se Polo. Sí, así son en redes sociales, pero no, señores. Todos queremos justicia, yo creo que todos los mexicanos debemos estar unidos para que no vuelvan a suceder casos de corrupción. Este hombre además en el juicio relata, por ejemplo, cómo hubo una reunión en casa de Beltrán, en Cuernavaca, cómo se repartieron al país, cómo por eso se pacificó. Si eso es cierto y se demuestra, Dios, o sea, ¿qué clase de gobiernos hemos tenido? Claro. Ahora habrá que demostrarlo, ¿no? Y si se demuestra y se logra justicia, ojalá y sea un precedente para que siga sucediendo y se acabe la corrupción. Estoy de acuerdo. ¿No? Vamos a hacer una pausa y al regresar se va a poner buena, como siempre, como todos los miércoles, la mesa de análisis con senadores. Tenemos dos buenos temas. El plagio de la ministra Yasmín Esquivel, el presunto plagio, porque todavía habrá que ver qué es lo que pasa en la UNAM, y también los incidentes en el metro. Volvemos con ellos, no se vaya. Bueno, es miércoles de senadores, ya está con nosotros Damián Cepeda del PAN. ¿Cómo estás, querido Damián? Buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, ya está Miguel Ángel Mancera también del PRD. Qué gusto ¿Cómo saludarte. estás? Gracias por estar con nosotros el día de Paco. hoy. Pues bueno, un tema muy controvertido. Yo la verdad es que ya no sé qué pensar. Que sí, que no, que sí la plagió, que no la plagió, que la UNAM no quiere decidir, la SEP tampoco. Entonces, ¿qué pasa? O sea, además, yo nada más me pregunto si la UNAM en algún momento dice, ok, el título no es válido. O sea, lleva siendo juez 30 años, Yasmín. Entonces, ¿qué va a pasar con todas sus determinaciones? O sea, ¿alguien se podría amparar? O no sé, o sea, ya no sé qué pensar. Mira, a mí me parece un caso vergonzoso, ¿no? Que pinta de cuerpo entero, creo yo, lamentablemente, a la política mexicana en este momento. ¿Por qué lo digo? Primero, pues una ministra que tiene metida a la Corte, que es el máximo órgano de justicia nacional, que debería ser como un farol, un ejemplo de ética, de moral, en un escándalo vergonzoso. El plagio, claro que existe, la UNAM ya lo dijo, yo no estoy afirmándolo. Claro. Y mi sentido común también, pues, a mí que no me vengan, pues,
Hay una tesis registrada en un año, hay otra tesis registrada después. Y que no lo sigan buscando, porque yo creo que debe haber otras 8 pues, igualitas. ¿no? Entonces, de veras molesta, pues, que te quieran decir, no, es que mira, déjame y te cuento la historia. Pues cuéntasela al que la crea, pues, ese es el hecho, ¿no? Entonces, ese escándalo vergonzoso. Pero no solo el tema, sino luego todo lo que han hecho para tratar de taparlo. Para mí está más grave todavía lo que han hecho después. Las implicaciones, que si fueron con el señor que presentaron una carta, que la metieron, que la fiscalía, y dices tú, pues párale, pues, ¿dónde vas a parar con este asunto? No, bueno, primero. Segundo, me parece que a la UNAM le ha faltado carácter, y me hago cargo de mis palabras. Y me parece que se quiso lavar las manos al principio con este asunto de lo remito a la SEP. La SEP emite cédulas, no da títulos. O sea, es un trámite administrativo en donde reconoce lo que hace la UNAM, ¿no? O sea, realmente ahí sí creo que sí tiene razón la SEP, ¿no? Pues claro, pues oye, espérame tantito, pues tú tienes un trámite, ¿no? Y tienes una titulación. Parece que quiso lavarse las manos y creo que la comunidad universitaria ha estado a la altura y ha hecho una exigencia a sus autoridades y eso volvió a encauzar el asunto y hoy la UNAM pues está por resolverlo. Yo entiendo que tengan sus tiempos y todo, pero sí creo que se tiene que hacer cargo del tema. Tercero, me parece que mostró un gobierno metiéndose claramente en una primera etapa al Poder Judicial, queriendo intervenir, queriendo defender a como fuera lugar a quien creo que considera su cercana. Y cuarto, a mí me ha parecido también penoso el silencio cómplice de los líderes formales de oposición. Bueno, de los ministros también, ¿no? También. O sea, porque no he escuchado como que se quedó nada. callado, volteando para otro lado, y más bien han sido voces aisladas las que han señalado algo. Pues, no está uno para ser ni fiscal, ni juez, ni nada, pero sí me parece que es un tema muy delicado porque estás hablando del máximo órgano de justicia. Y con todo respeto, pero no es lo mismo para otros casos, porque para ser ministra o ministro se requiere tener el título, ¿no? Entonces es un requisito de procedencia pues, para poder acceder ahí. Y segundo, me parece que el máximo órgano tiene que tener fortaleza ética. Y hoy eso sin duda está en riesgo. ¿Qué es lo que va a pasar con todo lo que haya firmado desde que fue presidenta incluso del Tribunal de Justicia Administrativa? Mira, yo creo que esas resoluciones están ya confirmadas y muchas ratificadas por otros tribunales. Hay decisiones que son colegiadas, que de cualquier manera tienen, desde mi punto de vista, la validez. Sería muy cuesta arriba, muy delicado anular una serie de... Pero tú como particular, ¿podrías ampararte en algo que te pudiera afectar? Yo, en el momento que se determine, porque ese es un tramo que hay que esperar y lo dice muy bien Damián, no somos ahora ni fiscales ni jueces. Hay que esperar ahora este procedimiento que ha marcado la UNAM. Yo estoy de acuerdo, la UNAM en sus órganos de decisión que pueden lo más, pueden lo menos, porque dicen es que no está normado, no está regulado específicamente, pero pueden tomar la decisión que ahora han tomado de hacer una especie de reposición de procedimiento. Y en esta reposición de procedimiento vamos a ver lo que quizás se debió haber visto al principio. ¿Cuáles son tus argumentos de defensa? ¿Cuáles son tus evidencias? Porque se iban soltando, ¿no? ¿Puede hacer otra tesis y titularse otra vez? No, bueno, yo creo que si es que determina cuál es la primera, cuál es la que tiene la validez, ¿no? Porque los argumentos van y vienen. Dicen, bueno, pues es que yo la hice primero, sí, pero yo la registré primero. Pero bueno, la declaración que tendrá la directora de tesis, todos hicimos una tesis. Y sabemos que el director de tesis... Bueno, en Santo Domingo también hay tesis. Oye, bueno, en internet Paco, te encuentras. Pero también hemos dirigido tesis. Y cuando llega un alumno y te dice, es que hay un tema muy... No, maestro, o sea, como que un tema muy parecido. A ver, pues, y lo primero que revisas es, oye, no te vayas a estar fusilando ese trabajo. Entonces, para mí un tema fundamental es verdaderamente ir a esa esencia. Se va a reponer el procedimiento, la UNAM va a determinar, y a partir de que determine la UNAM va a ser una serie de argumentaciones jurídicas inimaginables. Sí, la verdad es que nunca me imaginé que íbamos a estar en una situación así. Pero, a ver, yo creo que la directora de tesis ya no tiene ninguna credibilidad. Pues no es una ni dos, hay 4 o 5, ¿no? Entonces, evidentemente... Yo creo que eso se dedicaba, ¿no? No es ajeno, ¿no? Entonces, querer exculpar de responsabilidad a una persona con la declaración de la persona que se dedicaba a repartirlas, pues digo, ¿no? Y dos, pues sí hay un hecho, o sea, hay una evidencia puesta en la mesa que se tiene que más bien refutar, que es 2 años antes se registró una idéntica. ¿Quién te va a creer? De veras, si no fuera ministra,
¿quién le creyera a una persona que llegue y decir, no, fíjate, yo 2 años después, la mía era original, 2 años antes me la copiaron, ¿no? 1 año y medio. Es ridículo, pues, la verdad, el sentido común, híjole, yo nomás porque tiene poder la persona, pero si no lo tuviera, nadie le creería. Entonces, está ahí el tema, a mí me parece muy delicado y bueno, eso más allá de, en mi opinión, yo lo dije cuando fue electa, pero eso es una cosa distinta, es una percepción, pues que creo que era evidente cuando se dio el nombramiento la cercanía extrema con el poder, con el gobierno, y que iba a haber resoluciones muy apegadas a los deseos del propio gobierno, que después el tiempo nos dio la razón. Eso es lo que ha pasado. Pero eso es una cosa, y otra cosa es este caso. La verdad es que ojalá y se aclare pronto y que se actúe en consecuencia, ¿no? Ahora, segundo asunto, el asunto del metro. Yo veo 2 vertientes. La primera, que efectivamente yo creo que es evidente que el metro es un monstruo que necesita mantenimiento, siempre ha necesitado. Las escaleras eléctricas, si están mal, no es de ahorita ni después, ni tiene que ver con que haya situaciones atípicas. Eso tiene que ver con dinero, ¿no? Y tú lo sabes bien, 5 pesos, ¿no? Mucho dinero. Segundo, ¿realmente ya hizo chuza la falta de mantenimiento y por eso es tantas cosas, o es evidentemente está pasando algo anormal? El metro obviamente está llegando a un punto en donde ya no puedes compensar todo lo que va faltando con lo que es el ingreso normal del metro. El metro necesita una inyección como las tenía en otros tiempos. O sea, cuando la Ciudad de México empieza a tener metro es porque el gobierno federal hacía inversiones multimillonarias. Una rueda del metro, no sé cuánto estén ahorita con estas devaluaciones y deflaciones y demás, pero estaban en 600,000. ¿Una? Una. Obviamente hacer una línea que dijeras en este momento o reparar toda una línea completa de pe a pa, son inversiones que no pueden bajar de 6, 7,000, 8,000, 10,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, sí se requiere. Y yo creo que el gobierno federal podría tomar una determinación. No hablo solamente de este gobierno. Hay un fondo de capitalidad que no se le ha dado a la ciudad en todos estos años, desde que nosotros lo peleamos. Ese fondo de capitalidad es un fondo que nunca podía ser inferior a la última cantidad que se dio, así lo dicen los transitorios. Es decir, que si la última cantidad que nos dieron estaba en los 3,000 millones, no podría ser inferior a eso. Y bien, se podría destinar a metro. Directo al metro, ¿no? A mí me parece que evidentemente el gobierno no ha sido eficiente y profesional en respecto al metro. Creo que es increíble que el principal sistema de transporte público nacional, porque eso es lo que es, no hay otro en todo el país que más gente lo use, no le pueda garantizar a la gente que se sube que va a llegar vivo. Y si están empezando a hablar, es que el sabotaje, y sacan una lata y que no sé qué, dice, oye, a ver, si alguien está metiéndose, por supuesto que actúen, pero pareciera que los hechos están desvirtuando porque todos los días estás viendo, ahora en un lado, ahora en el otro, y que el agua y el incendio y los frenos y el vagón, pareciera evidente que es mantenimiento. Pónganse a trabajar, no estén echando culpas. Yo no soy de los que va a hacer, digamos, leña del árbol caído o ponerme a hacer así politiquería. No es un señalamiento, pero tampoco se vale con ese pretexto lavarse las manos y no querer que te señalen. Resultados. Atiendan el metro, si se requiere una inversión extraordinaria, deuda, apoyo del gobierno federal, lo que sea, se amerita porque son millones de personas que utilizan. 4.6 millones, ¿no? Que además es metropolitano. O sea, si tú hoy ves que se transportan 6 millones de personas, no es solamente el sistema de la Ciudad de México, es la gran población que viene de toda la parte de fuera, de toda la metrópoli. Claro. Imagínate la tragedia del miedo, pues, con lo que está pasando. Subirte y no saber si vas a volver a ver a tus hijos. No puede ser. La verdad es que es un tema muy interesante, a ver qué pasa esta semana para vernos la próxima semana, que ya va a venir, creo que Lucy va a estar con nosotros ya. ¡Qué bueno! Un saludo. Le mandamos un abrazo. Gracias, Miguel. Gracias, preocupada con el pavo. No creo. Enrique Villanueva. Muchas gracias, Paco. Vamos a retomar el tema de la tesis. Es más, ¿qué es una tesis universitaria y para qué sirve? ¿Son realmente útiles actualmente? Aquí va la respuesta fácil. Si la institución académica o los alumnos la ven como un simple requisito para obtener el grado y jamás regresar a la escuela o abrir un libro sobre lo que ya estudiaste en un buen rato, entonces déjenme decirles que la tesis no sirve para nada. Son un lastre que han venido atrasando la titulación a muchas personas.
Pero si se cumple el objetivo de la tesis, entonces en términos académicos hablamos de un trabajo individual o en equipo con el que el alumno buscará explotar un nuevo enfoque acerca de un tema, realizar una hipótesis al respecto y dedicar su trabajo a comprobar o refutar dicha investigación. Y luego entregar una conclusión valiosa a la comunidad estudiantil para enriquecer el conocimiento de tu área en beneficio de la sociedad o, mejor aún, generar conceptos nuevos que cambien lo que ya existe. En una tesis, el alumno aplica los conocimientos y habilidades adquiridos durante la carrera. Si en licenciatura, normalmente lo que se busca es entender el conocimiento. En la maestría, utilizamos ese conocimiento como herramienta para la aplicación y construcción de algo. Y en el doctorado, creamos el conocimiento en beneficio del área en cuestión. Y en los tres casos puede ser una oportunidad para establecer conexiones con profesores y especialistas y así lograr ser vistos en el ámbito laboral. Eso sí, en todas tendrás que defenderla frente a un jurado para obtener el grado y su aprobación. En 1998, un proyecto de tesis doctoral en la Universidad de Stanford le dio a Larry Page y Sergey Brin la herramienta necesaria para convertir su método de búsqueda en lo que hoy conocemos como Google. Mark Zuckerberg desarrolló el prototipo de Facebook como proyecto para su clase de diseño de software. Dropbox también fue el resultado de un proyecto estudiantil del MIT. Y Brian Chesky y John Gebbia materializaron Airbnb por su proyecto de clase para la Universidad de Pensilvania. Entonces, ¿sirven las tesis universitarias? No, a menos claro que los estudiantes logren sacarle su potencial apostándole al conocimiento en proyectos que cambien al mundo o te hagan millonario. Eso sí, siempre asegúrate de que se trate de un aporte exclusivo, novedoso y sobre todo original, pues no querrás que tu éxito ocupe las primeras planas, pero por no haber dado crédito al trabajo de alguien más. Vamos ahora con más información. Gracias, Quique. Tenemos que hacer una pausa comercial breve. Los papás de Devani Escobar están en la Ciudad de México y se reunieron con autoridades de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad. Regresando de la pausa comercial, estarán aquí platicando con nosotros. Regresamos, no se vaya. La joven Devani Escobar fue asesinada hace 9 meses y solamente hay incertidumbre e impunidad. Sus padres están aquí en la Ciudad de México, están aquí también en el estudio. Ayer por la mañana fueron a la Fiscalía General de la República y por la tarde fueron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para conocer los avances de la investigación. Esto fue lo que dijo don Mario Escobar, padre de Devani, tras su encuentro con Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana. Salimos tranquilos, mas no satisfechos. Hasta ahorita no hemos tenido una respuesta directa. Queremos ver avances, queremos a los culpables. En la Fiscalía General de la República que nos comentaban que sí van a trabajar en el caso, pero bueno, después de 4 meses que ya tienen ellos la carpeta, deberían de tener algunos indicios. En unos instantes estaremos platicando con los papás de Devani, quienes están con nosotros aquí en Imagen Noticias, pero antes vamos a recordar un poquito acerca de este feminicidio de Devani. El 8 de abril, ella salió de fiesta con 2 de sus amigas, con Saraí e Ivonne, en el municipio de Escobedo, en Nuevo León. Pasadas las 3 de la mañana y después de haber acudido a 3 fiestas, un taxi recogió a Devani y la bajó en la colonia Nueva Castilla, donde el conductor la fotografió. ¿Se acuerda usted de esa fotografía que se viralizó? Desde ahí, a partir de ese momento, no se supo más de ella. Pasaron 13 días. Su cuerpo fue localizado en una cisterna en el motel Nueva Castilla, donde días antes elementos de la Fiscalía ya habían estado ahí, ya habían revisado en 4 ocasiones, pero según ellos no encontraron absolutamente nada. La Fiscalía General de Nuevo León dijo que se había tratado de un accidente, que Devani se cayó y que falleció por un golpe en la cabeza, recordará usted. El 25 de abril, el señor Mario Escobar anuncia que cuenta con un segundo peritaje que se hizo de manera independiente. Aseguró que su hija había sido asesinada y alguien la plantó, la puso ahí en la cisterna. Pasaron los días y salieron a relucir más de 30 videos, varios de ellos de Devani dentro del Hotel Nueva Castilla, pese a que los empleados habían declarado, por cierto, que nunca la habían visto. Con 2 autopsias que se contradicen, en junio del año pasado se realizó una inhumación al cuerpo de Devani. Un mes después, la tercera necropsia confirmó que Devani murió por asfixia por sofocación, es decir, fue asesinada.
No hubo abuso sexual, falleció antes de 3 a 5 días antes de ser encontrado su cuerpo, es decir, estuvo viva varios días después de haber desaparecido. Por estas fallas en las investigaciones, Rodolfo Salinas, el fiscal especializado en personas desaparecidas, y Javier Caballero, de la Fiscalía Antisecuestros, fueron separados de sus cargos. A 9 meses de este feminicidio, del feminicidio de Devani, solo hay 2 personas detenidas, 2 empleadas del motel Nueva Castilla que están vinculadas a proceso por mentir en sus declaraciones. Esto es todo lo que se tiene. Todavía no se sabe qué pasó con Devani los días que estuvo desaparecida, que estuvo viva, recordemos. La última vez que fue vista con vida fue ahí en el motel precisamente. ¿Quién es él o los asesinos? ¿Quiénes son? ¿Por qué hubo tantas irregularidades en la investigación de la Fiscalía General de Nuevo León? ¿A quién están protegiendo las autoridades? Vamos con los papás de Devani precisamente, Paco. Claro, y bueno, estábamos platicando aquí, don Mario Escobar también, doña Dolores Basaldúa, que están bienvenidos a este estudio. Yo lo primero que le decía a don Mario y a doña Dolores es que a mí me enoja mucho. Tengo esta imagen clavada del día de la conferencia de medios en donde el director de servicios periciales, con una poca madre, y perdón que lo diga así, con una poca vergüenza, agarra y dice, no, sí, la cisterna, y entonces estaba parada, entonces no se murió ahogada, pero yo creo que sí. O sea, una serie de mentiras, el fiscal junto, la fiscal de Asuntos para Mujeres también, y todos mintiéndonos, viendo la cara de idiotas a todos, y al día de hoy tenemos 2 detenidas que son empleadas del motel, ¿no? Y muy bien, y no ha pasado absolutamente nada más, don Mario. Así es, sí, tenemos 2 detenidos, nada más, o no son detenidos porque están, no pueden salir de Nuevo León y tienen que ir a firmar, esa fue la medida cautelaria cada mes. Y sí, como lo comentas tú, en esa conferencia de prensa, el de servicios periciales manifiesta, o sea, no se pusieron de acuerdo ni para eso. Toda la gente de Nuevo León, o sea, la Fiscalía de Nuevo León tan nefasta que fue en ese momento, y lo ha sido por muchas ocasiones, nada más que ahorita sí lo señalamos, caminó, cayó, se murió, y luego le pregunta a la prensa, oiga, ¿pero no traía agua en los pulmones? No, es que se levantó y se murió. O sea, ¿cómo? O sea, no cuadraba la información que ellos estaban dando. Para nosotros, posteriormente, pues no creímos en esa versión, y bueno, tuvimos con el dolor de nuestro corazón hacer una exhumación para que Devani saliera a decir la verdad por gente experta que ellos mismos solicitaron. La misma Fiscalía de Nuevo León. Y además dolorosísimo, ¿no? Dolorosísimo, sí, definitivamente. O sea, es 2 veces tener que enterrar a su hija, ¿no? Sí. Es correcto. Ahora, yo me pregunto, el fiscal de Nuevo León, ¿dónde está? El de servicios periciales, ¿dónde está? ¿No? La fiscal de feminicidios, ¿dónde está? O sea, ¿dónde están estos señores que nos vieron la cara de idiotas? ¿A quién se está protegiendo, Mario, Dolores? ¿A quién se está protegiendo? Es correcto. En ese sentido, nosotros, bueno, yo siempre fui muy puntual. Solicité la renuncia, pero también que se le abriera una carpeta al fiscal de Nuevo León. Solicité la renuncia de Griselda Núñez, que no ha pasado nada. Solicité la renuncia de, creo que se llama Eduardo Villagómez, el pericial de Nuevo León, y tampoco ha pasado nada. O sea, ¿sigue en su cargo? Hasta donde yo sé, sí. Eso, bueno. Hasta donde yo sé, y tiene un título de médico partero, o sea, no es una, hasta donde yo sé. Criminalista. No es criminalista, exactamente. Entonces, él es el que pone el tema de que fue un golpe, una contusión, cuando posteriormente se demostró que no fue una contusión, que murió por sofocamiento, que estuvo de 3 a 5 días viva. Y bueno, eso nos da más coraje, nos da más rabia al saber que nos la plantaron, porque nosotros estábamos a 2 metros de la cisterna con la gente que nos ayudó a tratar de encontrar a Devani. Y nunca hubo ningún olor fétido. Mi esposa entró 3 o 4 veces al motel en las búsquedas y pasó por la cisterna y no había nada. O sea, la llevaron ahí. Lo que pasa es que pedíamos permiso para ir al baño porque nos dividía la barda. A un lado estaba la cisterna y al otro lado estábamos nosotros. Y íbamos y pedíamos permiso, y incluso en los cateos que se dieron también entramos. Y nunca vimos nada. Bueno, incluso pues traían los caninos de ellos, de la Fiscalía de Desaparecidos,
y por la cuenta de nosotros traíamos también caninos. Pero no, nunca olimos nada. Y el dolor también, ¿no? Que les estén viendo la cara, que nos estén viendo la cara a Claro. todos, porque fue un caso que nos dolió mucho. Y de verdad lo que decía Mario, ¿no? O sea, tener que enterrar 2 veces a su hija. Sí, es lo que nosotros, incluso ayer que tuvimos la reunión con la Secretaría de Seguridad, le manifestamos esto de que estamos enojados, vaya, porque ni siquiera a las personas que hicieron las omisiones de tantos errores que se llevaron a cabo en el estado de Nuevo León, no hay ningún castigo, nada. Nada, sí. ¿Son chivos expiatorios los 2 empleados del motel, Mario? Podría ser. Lamentablemente después de 9 meses ellos, cuando nosotros solicitamos la atracción de la carpeta, que ya tenemos una verdad legal, ellos empiezan a abrir una carpeta de encubrimiento. O sea, eso lo debieron de haber hecho desde abril. Desde el día 1, ¿no? Desde el día 1, desde el 21 de abril. Y no estuviéramos en este caso. A diferencia con lo que pasó, digo, lo retomo con Ariadna, inmediatamente la Fiscalía General de la República toma un posicionamiento de decir que es un feminicidio. En el caso de Nuevo León, en el caso de nosotros, en ningún momento aceptaron que fue un feminicidio. Tuvimos que demostrarle con documentos, tuvimos que demostrarle científicamente, tuvimos que demostrarles sacando a Devani para que dijera la verdad. Se trae la carpeta a la Fiscalía General de la República, ya tienen 4 meses, nos dicen que tienen muchas líneas de investigación, pero no nos dicen cuáles. ¿Qué te dijeron ayer, Mario? ¿Van a irse en contra del fiscal? ¿Van a irse en contra de los de periciales? ¿Cuál es la teoría de ellos? ¿Cuál es la teoría de ustedes de lo que pasó? Pues la teoría de nosotros que de entrada, la carpeta que lleva ahorita la Fiscalía Fiscalía General de la República, después de 405 indicios, después de muchas fojas, después de 21 tomos, después de mucha información, todavía no terminan. Ellos nos dijeron que en diciembre y terminaban, por eso nos dan la cita en enero, y todavía no terminan de analizar todo eso. La asesoría por parte de nuestros abogados, del licenciado Pedro Evia, le dice, oye, no hay nada, toda esa gente debería de tener una carpeta abierta, desde el fiscal de desaparecidos, desde Rodolfo Salinas, que después de 4 intentos de búsqueda y que nunca cerró el motel, a la quinta me dice, ven para acá. Le digo, oye, no me digas que aquí me vas a entregar a mi hija. No lo crees. No te voy a creer nada. Entonces, ese fue el enojo, porque nosotros siempre le dimos la confianza. Lamentablemente, yo me equivoqué en darle la confianza al fiscal de desaparecidos. Lo remueven y posteriormente meten otra persona que no sé qué era amigo del fiscal o conocido. Y bueno, o sea, digo, tú vas a meter a gente de tu propia confianza, pero no metas a gente directa tuya. Dolores, ¿a quién están protegiendo? ¿Tú a Pues, quién piensas que están protegiendo? Pues es lo que queremos saber. Definitivamente no tenemos nada y son 9 meses ya, sin saber, sin tener a nadie, ni siquiera tener probables. No hay nada. ¿Cómo se procesa ese dolor, además de todo, de que no haya justicia? Se procesa con mucha confianza entre la pareja después de 28 años de casados. Es muy difícil porque era nuestra única hija y en ese sentido no hemos tenido un duelo adecuado. Entonces, pues nos apoyamos mutuamente nada más porque no tenemos otro hijo, no tenemos otra hija, no tenemos nietos, no tenemos nada. Entonces, estamos en esta lucha de que a Devani le gustaba mucho ir a, bueno, el 8 de marzo del año pasado me pidió permiso para ir a la marcha de las violencias contra la mujer. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a luchar por ella para que no vuelva a pasar, sentar este precedente, que ya se sentó este precedente, pero queremos encontrar a los presuntos culpables y que paguen. Ahora, a mí me da mucha tristeza este país y mucha vergüenza, lo digo claramente, ¿no? Porque el chiste de payaso, de plátano, de platanito, este hombre, de mal gusto como siempre, ¿no? Tiene muy mal gusto, es un chiste estúpido, pero resulta que ese chiste es el que hace que nos acordemos otra vez, ¿no? Porque ya nadie hablaba del asunto. O sea, es increíble, ¿no? Que él tenga un gusto pésimo. Pero
es increíble que por el chiste se vuelva otra vez a hablar del asunto. O sea, ¿qué es lo que necesitamos para que en este país respetemos de verdad y estemos detrás de los feminicidios de uno por uno? Pues de entrada que a las fiscalías de todos los estados, porque la mayoría de las fiscalías de los estados dejan mucho que desear, que los capaciten en perspectiva de género, que no se burlen del dolor ajeno, que si son personas capacitadas para poder entretener al público, en este caso, como lo comentas de Platanito, que no se meta con las personas equivocadas, o sea, que no se meta con el dolor de una gente que está en un proceso. Nosotros que quisimos sentar ese precedente de ir con la CONAPRED y decirle, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto. Claro. Es una denuncia ciudadana. Es una denuncia donde tiene, de alguna manera, algunas situaciones que puede disponer la CONAPRED para que no vuelva a pasar. O sea, sanciones administrativas, nada más. Claro. No es nada de otra cosa. Pero finalmente creo que esto es integral. O sea, yo reitero, ¿dónde está el fiscal de Nuevo León que renunció? ¿Dónde está el tipo de periciales? Es increíble. O sea, nos vio la cara. O sea, y yo no puedo creer, de verdad. Ahí de Samuel García, que tanto presume y tanto grita y tanto dice, pues bueno, ¿los ha apoyado? ¿No los ha apoyado? Sí, definitivamente el apoyo del gobernador lo hemos tenido. Siempre nos ha brindado su apoyo. Por parte de la Fiscalía no, pues supuestamente son autónomas y aquí el gobernador no se debe meter con la Fiscalía, en esa postura estamos. Es un enojo tremendo contra las fiscalías, tanto ahorita, precisamente ayer que salimos de la FGR de aquí, como que no le toman la importancia a los feminicidios, a lo que pasa. Estamos viviendo una sociedad llena de violencia y no le toman la importancia. Oiga, don Mario, ¿le quieres mandar un mensaje al presidente de la República, que en su momento habló del tema? ¿Quieres mandarle un mensaje? ¿Qué le dices hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, que nos dé el apoyo, así como nos lo comentó el día que acudimos a la 7ª Zona Militar allá en Nuevo León, que ponga mano dura para con la Fiscalía General de la República, para las fiscalías locales. Lamentablemente, como comenta mi esposa, las fiscalías locales, tan nefastas que son autónomas y se creen unos subgobernadores. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen nexos con mucha gente. Entonces, en ese sentido, yo le pido al presidente que nos ayude a encontrar a los presuntos culpables, porque ya son muchos meses, que entiendan nuestro dolor, que queremos sentar ese precedente. Ahorita fue por Devani, después fue por Ariana, después van a ser por más personas, que las mujeres tienen derecho a divertirse. Devani no salió sola de la casa, Devani era mayor de edad, Devani tenía derechos y también tenía obligaciones. Devani salió con disque amigas, no iba sola de la casa. Entonces, que se investigue la carpeta con perspectiva de género, porque nunca la investigó en ese sentido la Fiscalía de Nuevo León. Claro. Para finalizar, ¿qué es lo que creen que pasó en realidad? O sea, ¿qué la traicionaron las amigas? ¿Había una red de trata? ¿Qué es lo que creen que pasó al final? Sí, pues desde el inicio de la fiesta, desde que estuvo en la quinta, a mi hija la trataron de detener ahí. Desde ahí se empieza, vaya, con los videos que nosotros hemos visto. Y la hipótesis que tenemos nosotros es de que la mataron, de que la asesinaron, que de la empresa de Alcosa, nuestra hija desapareció de ahí. De ahí tenemos la hipótesis de que la llevaron al motel, del motel no salió. Nunca salió y exigimos que se nos diga la verdad, porque tenemos derecho, vamos a seguir levantando la voz, y caray, o sea, no vamos a dejar de luchar hasta nuestro último aliento, porque así soy yo. Yo se lo prometí a mi esposa, se lo prometí a mi hija en la CEMEFO cuando estábamos reconociendo el cadáver de Devani. Pues de verdad que cuentan con nuestro apoyo, aquí los vamos a seguir apoyando, si se necesita ayuda jurídica, lo que tengamos que hacer lo hacemos, y pues bueno, daros un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Cristal.
Gracias, Paco. Vamos a otra información, amable, por supuesto, en este caso. Si usted todavía no ha quitado su árbol de Navidad o no sabe qué tratamiento darle, ya que pasó la época, mi querido Atalo Mata nos tiene una alternativa, al menos aquí en la Ciudad de México. Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Cristal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aquí desde la alcaldía de Miguel Hidalgo, en Lomas Virreyes, en un centro de acopio. Déjame mostrarte y le pido a Cuauhtémoc Lira que nos muestre cómo es este procedimiento justamente para darle cauce a este tipo de árboles de Navidad que seguramente mucha gente todavía tiene en sus casas. Muy buenos días. Nombre y cargo, por favor, David. Hola, buen día. David Rodríguez, director ejecutivo de Servicios Urbanos en la alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Qué procedimiento se hace? ¿Llega aquí el árbol de Navidad y cómo se monta? Sí, son los árboles de Navidad en toda esta época decembrina. Tenemos 9 centros de acopio. Aquí llegan en nuestras instalaciones de La Palapa y se hace el triturado para hacer mulch, aprovechar todo este desecho orgánico para volverlo a poner en nuestras áreas verdes. Entonces se secciona ahí con la sierra eléctrica, como lo están haciendo ahorita, y luego se enciende esta trituradora, ¿verdad? Exactamente. Tenemos aquí la trituradora, se secciona el árbol para quitarle la madera, quitarle los clavos y empezarlo a meter a la trituradora para hacer todo el mulch. Es dentro del programa que se tiene de árbol por árbol, nuestra alcaldía reverdece. Ahora, ¿ese mulch es composta como tal o no lo es así? No, no es así. Para hacer composta requiere otro tipo de tratamiento y otros desechos. Este simplemente es mulch, es puro desecho vegetal, triturado junto con la madera, pero nos ayuda a conservar nuestros suelos de las áreas verdes, conservar la humedad ahorita en la época de estiaje y retener ciertos componentes de la tierra para evitar la erosión. Es importante lo que se hace con este mulch, se lleva a los parques de aquí de Miguel Hidalgo, obviamente para pues darle más nutrientes, ¿no? A los árboles, al pasto, a la vegetación en general. Exactamente, es para la mejora de nuestros suelos y ha sido una política de este gobierno encabezado por el alcalde Mauricio Tabe de tener nuestros espacios públicos en mejores condiciones. Ahora, es importante saber que también después de que alguien trae su árbol aquí y ya se tritura y se vuelve mulch y todo, también se les regala una de estas plantitas, ¿verdad? Estas plantitas para la gente, ¿no? Deja su árbol y se lleva algo. Es correcto. Estamos entregando por cada árbol que dejan en los 9 centros de acopio que tenemos distribuidos por toda la alcaldía, una planta de ornato para que la gente lo conserve en su casa y hacer esa conciencia ambiental. Muy bien. ¿Alguna recomendación más para la gente? Sí. Porque ya les queda poco tiempo, ¿verdad? De aquí al fin de semana. Exactamente. Comenzamos con este programa el 6 de enero. Concluimos el próximo sábado 28. Estamos en los centros de acopio de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Al día de ayer llevamos 2.040 árboles recogidos, llevados aquí a los centros de los centros de acopio, y los invitamos a que no los tiren en las calles, que los lleve a los centros de acopio, lleve su plantita y poder ir mejorando nuestras áreas verdes. Muy bien, David, pues muchas gracias por recibirnos y ya la gente ya lo sabe, puede venir aquí a dejar su árbol. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, qué amable. Pues ahí está la información, Cristal. Uno puede traer su arbolito de Navidad y se lleva uno de ornato para la casa. ¿Qué te parece? Bueno, pues vamos todos entonces. Al menos yo ya, la verdad, ya fui y dejé mi arbolito. No sé ustedes, compañeros, para ir con Atalo. Yo no pienso quitar mi árbol hasta abril. Oye, hay gente que luego dice que los va adornando diferentes. Lo tapas. O le pones corazones ahora para San Valentín. Claro, lo vas haciendo temático. Cuando tenga lama para Halloween y ya después lo limpiamos. Lo vas haciendo temático. Pues ahí vamos. Oye, antes de enlazar, además de todo hay que grabarle un video al aire a Paola porque ay, es cumpleaños. Sí, mi Paola. A Paola Felicidades. Felicidades.
¡Feliz cumpleaños! Por supuesto que saludamos a mi querida Pam y a mi querido Poncho, a DPC. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, felicidades también a Paola. Gracias. Nos unimos a la felicitación. Estamos muy bien, muy buenos días. Saludos a todos por allá, Pam. Muy buenos días, pues muy contentos porque hoy les traemos una historia inspiradora. Nunca es demasiado pequeño para cambiar la vida de alguien. Esta es la historia de un joven de solo 14 años que está ayudando a migrantes en su proceso para conseguir asilo en Estados Unidos. 14 años es un niño, no es un joven, es un niño. Ajá, un bebé. Un bebé. Buen día. Qué buena historia. Gracias. Buen día. Muchas gracias. Y esto es lo que tendremos hoy de Pizza.